Deseo que estén bastante bien y quiero invitarles a que vean periódicamente los videos que vamos a estar posteando relacionados al derecho notarial. Para hablar del derecho notarial tenemos que recordar que en Guatemala los títulos de derecho tienen tres: licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, que se obtiene con el grado académico de licenciatura, y los títulos de abogado y notario con las fases respectivas. Particularmente la mayoría de universidades en Guatemala, la fase privada se evalúa de derecho civil, de derecho mercantil y de derecho notarial con sus respectivas leyes conexas. Una universidad privada sí tiene una fase completamente notarial. ¿Y por qué es tan importante? Porque el notario es uno de los títulos que ustedes van a ejercer en su vida profesional. ¿Cómo vamos a desarrollar el curso? El curso lo vamos a desarrollar básicamente si tomamos los programas de estudio de las diversas universidades. La mayoría tiene tres derechos notariales: derecho notarial uno, derecho notarial 2 y derecho notarial 3. Para efectos de estas cápsulas solo vamos a tomar derecho notarial uno y derecho notarial 2, divididos en 18 temas principales que durante las próximas semanas vamos a estar abordando. Hoy, por ejemplo, vamos a ver las generalidades del derecho notarial y la función y relación notarial. Pero también en las próximas semanas vamos a hablar acerca del notario, impedimentos para ejercer el notariado, responsabilidad notarial, el protocolo, instrumentos públicos, escritura pública, avisos que debe dar el notario, formalidades de los testamentos y donaciones por causa de muerte, los testigos, legalizaciones, actas notariales, protocolaciones, testimonios, prohibiciones a los notarios y Archivo General de Protocolos, inspección y reposición de protocolos y sanciones y rehabilitaciones. En ese orden de ideas, de esa manera vamos a ir distribuyendo las clases. Al finalizar cada clase, pues yo tengo un laboratorio que ustedes van a ir resolviendo para que puedan retroalimentar, ya sea a mano, ya sea video, ya sea computadora, para que ustedes puedan tener de una mejor manera los conocimientos necesarios para el efecto. Y como siempre digo, es muy importante que nosotros, cada ley que nosotros tenemos, la identificamos respectivamente. Particularmente yo, por ejemplo, las leyes notariales las forro de color naranja y sus leyes conexas, las leyes administrativas de un color, las leyes penales de otro color y las leyes civiles de otro color. Esto es plenamente un criterio personal. También utilizo mucho la técnica del subrayado. Lo amarillo es lo más importante, verde títulos, anaranjado plazos, rosado para principios y azul para relacionarme con otras leyes. Es importante que también ustedes sepan que al final esto es criterio personal de cada uno de ustedes, hacer las anotaciones respectivas, pero la ley es un instrumento de batalla todos los días. Empezamos con la ficha técnica del Código Notariado. Esto lo tienen que saber de memoria. El decreto 314 es el número de decreto emitido por el Congreso de la República que le da vida al Código de Notariado. La fecha de creación es el 30 de noviembre de 1946. Su entrada en vigencia es el 1 de enero de 1947 y el gobierno donde entró en vigencia fue el gobierno de Juan José Arévalo. Nuestro código de notariado, el decreto 314, repitan, decreto 314, tiene 112 artículos, de los cuales hay dos que están derogados: el artículo 39 y el artículo 50. Este código de notariado está distribuido en 16 títulos y cuando nosotros hablamos del derecho notarial en América, es muy importante que tomemos en consideración que está la historia del famoso Rodrigo de Escobedo, quien trabajó como escribano para Cristóbal Colón y se le considera como el primer notario de América. El primer escribano en Guatemala fue Alonso de la Reguera, quien el 27 de julio de 1524 faccionó el primer acta oficial en nuestro país. Existe una definición global de lo que es derecho notarial. Es un conjunto de normas, porque hay leyes, principios, porque rigen su fundamento esencial, instituciones, y por instituciones estamos hablando del notario, de la función notarial, del protocolo. Cada institución está debidamente identificada y también existen varias doctrinas que regulan la organización del notario, la función notarial y la teoría del instrumento público. Esto es muy importante que ustedes sepan que la esencia del derecho notarial es regular: uno, la organización del notariado; dos, la función notarial; y tres, la teoría del instrumento público. Cuando nosotros hablamos de los elementos del derecho notarial, vamos a ver que son ideas a priori principales
del ejercicio de este escribano. Tenemos la función notarial, que es la que es el quehacer del notario. Tenemos la organización del notario, que se refiere a los requisitos legales para poder ejercer el notariado. Cuando vayamos viendo los diversos sistemas, vamos a darnos cuenta que particularmente en algunos países, incluyendo Guatemala, el notariado requiere una cantidad de formalismos sublimes que exaltan la profesión como tal. Y también vamos a ver la teoría del instrumento público, que hace referencia a la técnica de elaboración del instrumento público. Brevemente tenemos que recordar que dentro del quehacer del notario hay documentos protocolarios que van dentro del protocolo y extraprotocolarios que van fuera del protocolo. Y eso es lo que a veces causa cierta duda: cuáles son las obligaciones previas, cuáles son las obligaciones posteriores, cuáles son los requisitos de forma que tienen que cumplirse, y lo vamos a ir desarrollando a lo largo de este curso. El objeto del derecho notarial es la creación del instrumento público. El contenido del derecho notarial lo podemos enfocar en la actividad del notario y de las partes en la creación del instrumento. Cuando veamos una serie de leyes, yo lo que les recomiendo, por favor, es van leyendo y van haciendo relación de leyes y apuntes específicos en las leyes para que ustedes tengan un sustento sólido, confiable y viable de lo que están anotando. El artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el Estado garantizará la seguridad jurídica de los habitantes, quedando comprendida en esta regulación la seguridad jurídica que desarrolla el derecho notarial. ¿Por qué? Porque todos los documentos que facciona el notario se presumen que tienen fe pública y han sido desarrollados con todos los procedimientos establecidos en ley, y por lo tanto su veracidad es innegable. El artículo 2, respecto a los deberes del Estado, es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de las personas. ¿Qué características elementales tiene el derecho notarial? Actúa dentro de la fase normal del derecho, donde no existen derechos subjetivos en conflicto, es decir, no tendrían que existir liques. Confiere seguridad y certeza jurídica a los documentos y se aplica a un derecho objetivo y lo realiza en un solo acto. Hay 12 principios principales del derecho notarial. Entonces, ¿qué les voy a pedir en este momento? Este documento yo se los voy a compartir. Van al artículo 1 del Código Notariado. Como son principios, lo vamos a poner con color rosado. Fe pública, artículo 1. Forma jurídica, artículos 29, 31, 42, 44 y 50 del Código Notariado. Unidad de contexto, artículo 110. Y de esa manera vamos a hacer todo esto para ir anotando los principios que nosotros tenemos. Básicamente, cada uno de estos principios tiene algunas ideas elementales. ¿En qué consiste el principio de fe pública? Establece la presunción de veracidad en los actos autorizados por un notario, los cuales tienen certeza, salvo nulidad. Tiene también el principio de forma jurídica. Establece la adecuación del acto notarial a la forma jurídica establecida en la norma, es decir, que cumpla con los requisitos o formalidades legales. También tenemos el principio de unidad de contexto. Establece que toda disposición que se emita para crear, suprimir o modificar los derechos y obligaciones de los notarios que contiene esta ley deberá hacerse como referencia expresa a la misma, a efecto de que se conserve su unidad de contexto. El principio de unidad de acto establece que el instrumento público se debe perfeccionar en un solo acto, desde el principio hasta el final. El principio de protocolo establece que los instrumentos públicos autorizados dentro del registro notarial a cargo del notario son seguros y perdurables en el tiempo. En un futuro vamos a ver que tiene que haber un guardador de protocolo del notario en caso se vaya del país o fallezca, para que lo pueda llevar al Archivo General de Protocolos, y ahí mismo también están resguardados en su oportunidad los documentos notariales que él facciona. También tenemos el principio de publicidad. Establece que los actos que autoriza el notario son públicos. El principio de autenticación establece que mediante la autorización notarial, es decir, plasmada la firma y sello del notario, el acto fue comprobado y declarado por el notario. Tenemos el principio de consentimiento. Establece la necesidad de que exista manifestación de la voluntad por los otorgantes, es decir, mediante la ratificación, aceptación y firma, va a quedar plasmado el consentimiento de las partes sobre el contenido del instrumento público. Tenemos el principio de objetividad e imparcialidad. Establece que el notario debe actuar sin favores a ninguna de las partes que intervienen en los actos celebrados o redactados ante él, sino que se debe de circunscribir a darle forma jurídica a voluntad de las partes.
El principio de seguridad jurídica establece que derivado de la fe pública notarial sus actos se presumen ciertos, por lo que existe certeza en el contenido de los mismos. También tenemos el principio de inmediación. Establece y regula la relación del notario con las partes, es decir, que el notario en la realización del instrumento público debe de tener contacto directo con las partes. Y por último tenemos el principio de rogación. Establece que la intervención del notario no puede ser de oficio, es decir, siempre tiene que estar a requerimiento de parte para poder aclarar dudas, para resolver, para explicar lo que está realizando. Para dimensionar todas las leyes relacionadas al código de notariado, vamos a enlistar algunas que tienen que comprar. Ley del impuesto de timbres fiscales, ley del timbre forense y timbre notarial y su respectivo reglamento, ley reguladora de la tramitación natural de asuntos de jurisdicción voluntaria, código de asuntos de jurisdicción voluntaria, aquí me pasé algo, perdón, este es el decreto 54-57, el Código Procesal Civil y Mercantil, decreto 107, ley de colegiación profesional obligatoria, ley sobre el impuesto de herencias, legados y donaciones, ley de rectificación de áreas, arancel de abogados, árbitros, procuradores, mandatarios judiciales, expertos, interventores y depositarios, el decreto 7375 que crea el registro de procesos sucesorios y el Código de Ética del Profesional del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Estas leyes es indispensable que las tengan. Ustedes eligen de qué color las van a forrar porque las vamos a estar trabajando durante varias semanas. Demos una definición de la función notarial. ¿Cuál es la función notarial? Es decir, la función que hace el notario. Es la que hace o es el quehacer del notario, lo cual consiste en todas las actividades que el notario pueda llevar a cabo en la realización del instrumento público, desde que el sujeto paciente o cliente solicita sus servicios hasta la misma creación del instrumento público. En otras perspectivas consiste, número uno, dar forma jurídica a la voluntad de las partes. Ojo con esto que lo tienen que saber de memoria. Número dos, hacer constar hechos y circunstancias que le constan. Y número tres, conocer y autorizar asuntos en los que no hay litigio. Ojo con esto. Con el tema de auténticas, generalmente uno firma y tiene que tener fe de lo que se le presenta. En algunos casos, por la mala práctica, uno dice, voy a autenticar algo y no me consta. Ojo con esto porque pueden tener algún tipo de problemas después. ¿Cuáles son las finalidades de la función notarial? Número uno, seguridad. Es la calidad de firmeza que otros llaman certeza que se le da al documento notarial. Número dos, valor. Es la utilidad y eficacia que surten efectos los documentos notariales. Número tres, permanencia. Se relaciona con el factor del tiempo. El documento notarial perdura en el tiempo y es permanente. Vamos a hablar algunas teorías que explican la naturaleza jurídica de la función notarial. Bueno, ¿qué es función notarial, amigos? Ajá, es el quehacer del notario. En ese sentido, tenemos la teoría funcionalista. Esta establece que el notario es un funcionario público que actúa en nombre del Estado. En Guatemala se establece que el notario no es un funcionario público, sino es un profesional del derecho a cargo de una función pública. Tenemos también la teoría profesionalista. Establece que el notario es un profesional porque para ejercer la profesión se necesita una formación académica, jurídica y eminentemente técnica, y la función notarial es una labor esencialmente profesional y técnica. También tenemos la teoría autonomista, es la que establece que el notario ejerce una profesión libre e independiente. Tenemos la teoría ecléctica, establece que el notario es un profesional del derecho a cargo de una función pública en donde se ejerce como una profesión liberal en la que los particulares pagan los honorarios, no es dependiente de la administración pública ni devenga salario del Estado. Dentro de esa perspectiva tenemos un encuadramiento de la función notarial de acuerdo a ciertas actividades que nosotros realizamos. Número uno, en el ejercicio liberal de la profesión. El notario ejercita su función prestando sus servicios particulares, quienes pagan sus honorarios, pero eso se dice que es una profesión liberal. En la actividad del Estado se dice que el notario ejerce su función dentro del Estado mediante asesorías y consultorías, desempeñando un cargo y un empleo de tipo público. También tenemos el sistema mixto. Se da cuando el notario desempeña un empleo en el Estado por tiempo parcial y la otra parte del tiempo que ejerce libre e independiente de la profesión. En este orden de ideas, es muy importante que ustedes recuerden que para ser buenos profesionales, antes tenemos que ser buenas personas. ¿Qué les parece el video hasta acá? ¿Les gusta? ¿Van entendiéndolo? Déjenme un comentario para poder saber que vamos perfectamente bien.
Bien, vamos a continuar. ¿Cuáles son las funciones o actividades que desarrolla el notario? Una función receptiva, que consiste en escuchar al cliente, una función asesora, que consiste en orientar y dirigir al cliente sobre el negocio en particular, una función modeladora, que consiste en plasmar la voluntad de las partes en el instrumento público. También tenemos una función calificadora, esto es muy importante, porque consiste en calificar la licitud del acto, que sea lícito, que no haya error en las partes, que sea de libre comercio, es muy importante. Tenemos la función preventiva, que consiste en que al finalizar el instrumento público se hacen las advertencias correspondientes a los interesados, y también tenemos una función autenticadora. En este orden de ideas, es muy importante que nosotros vayamos viendo cómo el notario se organiza, y para eso tenemos una estructura administrativa establecida por el Estado que regula el derecho y el desarrollo de la actividad notarial. En ese sentido, esa organización tiene algunas instituciones básicas. El primero de ellos, en Guatemala, es el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Su finalidad es múltiple y primordialmente tiende al mejoramiento moral, social, cultural y económico de los profesionales del derecho, con proyección social nacional, para el mejor ejercicio de las profesiones liberales de abogados y notarios y profesionales afines, así como trabajar para la preparación y eficiencia profesional y mantener los valores éticos, morales que les corresponden conforme a la ley por las funciones que ejercen en la comunidad que requieran sus servicios. También en Guatemala existe el Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial. Su sede está en zona 2. Sus finalidades esenciales son las siguientes: fomentar el conocimiento y difusión de la legislación, doctrina, literatura y jurisprudencia notariales, mediante la organización de conferencias, mesas redondas, servicios informativos, ficheros y cualesquiera otros medios idóneos para procurar la mejor ordenación de los estudios notariales y de la función práctica correlativa en las diversas universidades del país. De la misma manera, van a colaborar estrechamente con el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala en todos los asuntos de actividades notariales, promover y participar en toda reforma o actualización de la legislación notarial, y organizar congresos, conferencias y debates referentes al derecho notarial, y proporcionar y propiciar la preparación de trabajos y ponencias para las jornadas notariales. Recuerden que se celebra un día del notario, un día internacional del notario, un día del abogado, y por ende la profesión es tan importante. A nivel internacional tenemos la Unión Internacional del Notariado, que es una organización no gubernamental constituida para promover, coordinar y desarrollar la actividad notarial en todo el mundo y para proteger la dignidad e independencia de los distintos notarios. También tenemos la Oficina Notarial Permanente de Intercambio Internacional, que fue diseñada para el intercambio y difusión de información, así como la edición de la Revista Internacional del Notariado. Dentro de los diversos sistemas notariales, básicamente tenemos los más conocidos, que es el sistema latino y el sistema sajón. Esto, para efectos del privado, se los van a preguntar bastante. Hay otros sistemas, como el sistema de funcionarios judiciales y el sistema de funcionarios administrativos, que en el orden histórico del tiempo han ido evolucionando. ¿Cuáles son las características del notario en el sistema latino? Esto es el que se rige actualmente. Número uno, debe ser un profesional universitario. Número dos, el notario pertenece a un colegio profesional. Número tres, existe un protocolo. Número cuatro, asesora a las personas que lo requieren. Cinco, recibe, interpreta y da forma jurídica a la voluntad de las partes. Número seis, su responsabilidad es personal. Y número siete, el ejercicio puede ser cerrado o abierto. ¿Qué países lo utilizan? De Europa, España, Francia, Polonia, Portugal, Suiza, Turquía y el Vaticano. De América, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Uruguay, Perú, Venezuela, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá, México, entre otros. En África tenemos a Camerún, el Congo, Costa de Marfil, Senegal, Togo, y en Asia, China, Indonesia y Japón. Respecto al sistema sajón, su función es un poco más fácil de faccionar porque no tiene tanta formalidad. Básicamente su función es, una, autenticar firmas en documentos que le llevan preparados. Los documentos son elaborados por las mismas partes o por abogados que no tienen fe pública. Las características principales del sistema sajón son: no es obligatorio ser un profesional universitario, que es una de las características más diferenciales con el sistema latino. El notario no pertenece a un colegio profesional, no existe protocolo, no asesora a las personas que lo requieren. El notario es un fedatario de las firmas y del documento, presta fianza para garantizar su responsabilidad en el ejercicio de su función, y el ejercicio es cerrado.
¿Qué países lo utilizan? Estados Unidos, exceptuando Luisiana, Canadá, excepto Quebec, Suecia, Noruega, Dinamarca, Inglaterra. Y también, para ir viendo, tenemos el sistema funcionario judicial o germánico, que se conoce como el sistema notario-juez, ya que los notarios están subordinados a los tribunales de justicia y al organismo judicial. Su función es cerrada y obligatoria, los documentos originales pertenecen al Estado y los conserva como actuaciones judiciales. ¿Qué países lo utilizan? Suiza, en Zurich, Noruega y los estados alemanes de Württemberg y Baden. Y también el sistema de funcionarios administrativo o estatal. Los notarios son empleados públicos, son servidores del Estado. La función notarial es de directa relación entre el Estado y el particular. ¿Qué países utilizan este sistema? Cuba, y en Guatemala hay un vestigio histórico que tenemos de un notario y funcionario público. Lo encontramos en el famoso escribano de gobierno. Ya que tenemos este contexto, vayamos a una definición de relación notarial. La relación notarial es la que se entabla entre el notario y quienes requieren su actuación profesional, llamados comúnmente clientes. Un cliente llega a su oficina profesional, usted les presta sus servicios de asesoría notarial y llegan a un acuerdo. ¿Cuándo termina la relación laboral? El cese, el normal, se da cuando el notario ha cumplido a cabalidad con su cometido y le han sido pagados sus honorarios. Anormal se da cuando por causa ajena el notario no finaliza su trabajo por quedar impedido, porque el cliente desiste o cambia de notario. Un accidente puede ser, o alguien más viene a ofrecer los servicios profesionales y ahí es donde se cambian los notarios. ¿Cuáles son los sujetos de la relación laboral? El notario, que es el sujeto agente, el cliente, que es el sujeto paciente, y vamos a dar ahora sí una definición de la teoría formal del instrumento público, el quehacer del notario. Es el que se refiere a todas las normas que imponen las formalidades que el notario debe observar al momento de faccionar un instrumento público. Cosas sencillas como están presentes las partes, los documentos personales de identidad, si alguien padece de algún impedimento, si hay alguna circunstancia para no considerar que el objeto sea lícito, que haya alguien inducido al error, coacción o dolo. Esto lo vamos a ir viendo más adelante. Bajo la premisa de todo lo que hablamos, yo les voy a dejar un laboratorio de 55 preguntas. Este material se los comparto, lo resuelven y lo estudian, por favor. La medida y la responsabilidad de ser grandes profesionales es tener la capacidad de autoanálisis, autoformación y sobre todo estar en constante investigación. Gusto saludarles. Nos vemos en una próxima. Que estén bien.